La reactivación de la ruta migratoria atlántica ha dejado al descubierto la inexistencia de una red de acogida humanitaria estable en Canarias. Empleada por migrantes del continente africano para llegar a Europa por el archipiélago en patera o cayuco, esta ruta es una de las más peligrosas de Europa. Muere 1 de cada 20 que lo intenta, según la Organización Internacional para las Migraciones. El reportaje En la orilla de Europa pretende mostrar el tránsito migratorio de esta ruta canaria, los motivos de su reactivación 14 años después de la conocida como crisis de los cayucos, las respuestas transitorias de las autoridades a la falta de plazas y la situación de los migrantes en un momento tensionado por la pandemia de la COVID-19. Ponemos rostro a las cifras porque cada migrante tiene una historia vital que hay que conocer para comprender por qué arriesgan sus vidas en un viaje en el que la peligrosa travesía en el mar es solo una parte del largo camino en su tránsito migratorio. Han hecho un duro viaje desde el continente africano hasta esta orilla de Europa que es Canarias, la ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo. Hay que asumir que los cayucos y pateras van a seguir llegando mientras no haya una respuesta adecuada en los países donde proceden. Y esto ocurre porque no hay rutas legales, alternativas y seguros, pasajes seguros, que se le dice en la Unión Europea, que sean legales. Es decir, estas personas vienen de esta manera porque no pueden venir de otra, no les permitimos venir de otra. Ahora prácticamente emigrar ha pasado de ser un derecho fundamental a casi ser un delito, en términos de lo que se llama la crimigración. Una esperanza de llegar a una isla e intentar poder proseguir su viaje, dado que todos sabemos que ellos no quieren quedarse aquí, sino quieren proseguir un viaje, y este solamente es un puente que ellos tienen que pasar para poder seguir. Si cerramos todas las puertas, y lo veo a diario en los consulados y en las embajadas europeas en África, en donde los jóvenes intentan venir por la vía legal, si cerramos todas las puertas y ventanas, seguiremos cometiendo el mismo error una y otra vez. Ellos quieren salir con un visado. Quieren salir con un visado y quieren salir en un avión. Nadie quiere pagar a una mafia, nadie quiere jugarse la vida en el mar con una ruta de las más peligrosas que es Canarias. Nadie quiere hacer la ruta del Atlántico, pero si no tengo visado, no tengo posibilidad de salir en avión, voy a salir. Entonces, ante esta situación, ¿por qué no garantizamos que esa salida sea segura? La migración irregular ha ido en aumento a lo largo de 2020. Más de 6.000 personas han llegado a las costas canarias de enero a septiembre. Hemos recibido instrucciones que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor? Pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay donde atacarlo. La débil red de acogida se colapsa y la COVID-19 tensiona la situación. Estas carpas improvisadas en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, cobijan hasta 400 migrantes, algunos durante 2 semanas a la espera de una cama y un techo. Estas no son las condiciones para que tengamos a un ser humano. No nos trataron así cuando nuestros abuelos y bisabuelos fueron a matar el hambre a otros continentes. Así no nos trataron. Y nosotros debemos tratar a la gente como queremos que nos traten a nosotros. Lo que no puede ser es que por un lado les cierres la posibilidad de venir de otra forma y por otro lado los trates como rebaño, como ganado, como cosas cuando llegan a Canarias, dejándolos tirados en un muelle o prácticamente pues pareciendo que se le está haciendo un favor, ¿no? Y realmente no es ningún favor, estamos velando por los derechos de todas las personas. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros porque ya lo fuimos ayer. Lo que a priori es zona de paso para llegar a la Europa continental se convierte en parada obligada. No saben cuándo continuarán su camino. Con las repatriaciones y traslados a otras ciudades españolas prácticamente paralizados por la pandemia, urge habilitar espacios.
se demanda que se ponga a disposición del Ministerio competente aquellas infraestructuras que son titularidad del Estado, que en estos momentos están libres y que pueden ser ocupadas para dar esa respuesta, porque lo que no puede ser es que haya centenares de personas hoy en carpas en el puerto de Arguineguín. Como medida provisional, los migrantes son trasladados a complejos turísticos cerrados por la crisis derivada de la pandemia. Es la solución temporal que ofrece el Gobierno de España a la falta de plazas de emergencia. Yo ahora mismo sé que tengo dado de trabajo a muchas personas, gente que estaban fuera. Y mira, y tengo que contratar más gente porque los freganchinos no tienen que trabajar tanto. O sea, son sus 8 horas y tienen que librar 2 días. La seguridad, una empresa de seguridad que tiene activado ya casi 8 personas. Eso es otra empresa trabajando. Al final vivimos de todo. O sea, tiene Grecia más migrantes que nosotros y es el destino más importante ahora mismo. Yo creo que no va a venir ni un reportero de Alemania para filmar a esos señores en este momento, porque están dignamente alojados, se comportan de forma normal como otros seres humanos. Lo que no podemos hacer es decirle a la gente que estas personas van a ser alojadas temporalmente en recintos turísticos y callarnos. No. Hay que tener una red de acogida humanitaria. Los recintos turísticos es un elemento muy temporal, muy de emergencia, para resolver que no estén tirados en el muelle. Y posteriormente, de forma inmediata, hay que seguir en conversaciones con el Estado español y con la Unión Europea sin dormirnos en los laureles, porque esto va a continuar. Me da mucha rabia ver cómo en Canarias no ha habido la suficiente previsión frente a un fenómeno que sabíamos que podía ocurrir, que teníamos el elemento de la pandemia de la COVID-19 que ha alterado los flujos y que ha provocado el bloqueo de fronteras y de movimientos en otros rincones de África, y sin embargo no contamos con una red mínima estable de acogida a las personas que llegan. Yo creo que esto es algo que nuestras autoridades tendrían que reaccionar con mucha más celeridad, porque de lo contrario lo que estamos es contribuyendo a que crezcan sentimientos de rechazo, sentimientos de miedo, de incomprensión, que al final desembocarán en xenofobia y en racismo. El migrante no venía a vivir en un complejo, venía a ir a Europa, porque no tiene otro camino. Una polémica decisión ministerial entra en el escenario: la reapertura de los CIES del archipiélago. Los centros de internamiento para extranjeros de Ollafría, en Tenerife, y de Barranco Seco, en Gran Canaria, llevaban cerrados desde el estado de alarma por un brote en el centro Gran Canario ajeno a los internos. Hemos sido nosotros, los blancos, el juez, el fiscal, los policías, cuando íbamos al centro de internamiento de inmigrantes en Barranco Seco, los que contagiamos a los que estaban allí dentro viviendo. Ellos no tenían el COVID, fuimos nosotros los que los contagiamos a ellos. Ellos han logrado sacudirse el cansancio del viaje en tierra. Otros han perdido la vida en el intento. Muere 1 de cada 20 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Estos 12 supervivientes viajaron con los cadáveres de 4 de sus compañeros. Otros 2 fueron rescatados en helicóptero en alta mar. Uno falleció antes de llegar al hospital. Esta otra patera fue localizada sin supervivientes, con 15 cadáveres de migrantes subsaharianos. Intercedamos ahora ante Dios por estos hermanos nuestros que hemos enterrado. Reciben sepultura en nichos sin nombre. Solo se sabe que murieron de hambre y sed entre 8 y 10 días antes de su localización, cuando intentaban llegar a la orilla de Europa. No sabemos el número de personas que mueren en el Atlántico. Y están apareciendo ahora personas muertas en las pateras, en los cayucos.
En cuanto a las personas que han perdido la vida, hay dos tipos de forma de contarlas, desgraciadamente, ¿no? Por un lado, los cadáveres recuperados, tanto por España como por Marruecos, y por otro lado, las personas desaparecidas. Si tomamos las dos cifras como mínimo y máximo, podríamos estar entre las 250 y las 450 personas, es decir, se han recuperado unos 250 cadáveres y han desaparecido unas 450 personas. El término de desaparecido tiene un punto de imprecisión porque normalmente hay constancia o aviso de la salida de las embarcaciones y cuando esa embarcación no llega se da por desaparecida, pero probablemente haya embarcaciones que hayan salido y no haya ninguna constancia o aviso o ha habido aviso de que hayan salido. Duele decirlo, ¿no? Porque parece que estamos hablando de algo intangible, pero es posible, o al menos es probable, que haya más personas desaparecidas de las que creemos. Los jóvenes africanos, hay estudios recientes en el que lo manifiestan. Lo van a seguir intentando. Ante eso podemos hacer dos cosas. Cerrar los ojos, negar esa realidad y pretender que con la violencia, la represión, con las expulsiones, las repatriaciones, vamos a frenarlo, algo que se ha demostrado en 25, en 30 años que no es así. O podemos sentarnos y diseñar un modelo en el que haya unos flujos ordenados que nos permitan a nosotros, como sistema público, beneficiarnos también de eso y que eso también genere a su vez desarrollo en África. No hay más desarrollo para África ni mejor que el del intercambio, el de la inversión económica, las remesas que aportan los migrantes que están en Europa. Eso genera verdadero desarrollo. Es de Senegal, tiene 31 años y sobrevivió a la mortífera ruta atlántica. 5 de sus compañeros de viaje tuvieron que ser hospitalizados. Presentaban un cuadro serio de deshidratación. Llegaron agotados y doloridos por la travesía. Arribó a Gran Canaria el 28 de febrero de 2020 y allí sigue, varado en un centro de acogida. No ha querido hablar ante la cámara, pero nos deja su testimonio. Llevo 8 largos meses esperando salir de aquí. He tenido muchos compañeros en este cuarto donde estoy. Todos ellos han partido a Madrid, Barcelona y Francia. Yo nunca estoy en la lista. Quiero que sepan que desde que salí de Senegal hasta llegar a Marruecos pasaron 7 años de sufrimiento. Primero estuve en Gabón, 5 años y buscando trabajo. Luego Marruecos, sin comida y alojamiento. 1 año y 3 meses durmiendo en el bosque. Al final llegó el día en que pude pagar una patera. Partimos en varias, 94 personas. 40 murieron y el dolor cada día era más fuerte porque teníamos que tirarlos al mar. Un trauma para mí. Ya ni duermo. Además de las muertes en las noches pensábamos que las olas nos comían. En mi patera ya solo quedábamos 16 personas. Pasamos a comisaría. Cruz Roja nos dio calor. Pido ayuda para ir a Barcelona. Allí tengo conocidos. Quiero trabajar y ser un poco feliz. Con todo mi honor y corazón, gracias a las personas que puedan ayudarme. Entre los compañeros que ha visto partir está Rasta. Tiene 20 años y es de Costa de Marfil. Llegó a Gran Canaria el 15 de febrero en una patera desde Marruecos. Ahora está en Barcelona. Sekena es de Mali. Tiene 18 años. Yo soy Sekena. Yo soy de Mali. Yo he ido a Canarias ahora 4 meses. Llegó en mayo, en plena pandemia. Se sometió al protocolo COVID, 14 días de aislamiento. Relata su travesía en un idioma que está aprendiendo y del que apenas conoce una decena de palabras. No, muy difícil. Nosotros con barco veo policía. Mali tengo 2 hermanos, una hermana, un hermano. Mi hermano grande, mi hermano pequeño. Yo quiero ver a Mali por ver a mi madre con mi abuelo. No tiene hambre, tengo agua, tengo comida, no pasa nada. Ahora yo feliz por en España, pero ahora yo quiero hablar, yo quiero estudiar mucho español. Verbo ser, verbo tener, verbo hacer. Estefan es otro superviviente. Este joven maliense llegó en enero de 2020. Ese mes arribaron a las islas 720 migrantes. Me llamo Estefan, tengo 20 años, soy de Mali. Camerún, Congo, muchos países, por venir aquí, 7 países. Después, Congo, Senegal. Por patera,
1.000 euros pour venir aquí, Senegal y Canarias. 14 días al mar. No, finito comer agua, 4 días, finito todo. No puedo comer nada, beber agua del mar, claro, sufrí mucho, pero no puedo volver. Cuando yo volver, nosotros está la guerra. Mi abuela está muerta, hermano de mi padre está también muerto, mi tío también. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, se ocupa de estos 2 jóvenes nacidos en el corazón del Sahel. Mali es un país que tiene recursos, que tiene oro, que tiene petróleo, que tiene una agricultura, que tiene agua, pero sin embargo es un país que debido a la gestión, debido a los problemas de gobernanza, debido a su pobreza estructural, es un país que es emisor de mucha gente que sale hacia el exterior a buscar una vida mejor. En los últimos años, además, hay un conflicto de larga duración que data del año 2012, ya estamos hablando de 8 años de duración, que hace que los movimientos de población sean todavía más intensos. Toda la zona del Sahel es una zona de la que está saliendo muchísima gente. Primero van a las ciudades, hay un fuerte éxodo rural en todo el continente africano, pero cuando en las ciudades no encuentran una respuesta a sus necesidades, a la búsqueda de bienestar y a sus necesidades, pues muchos de ellos tratan de llegar a Europa porque hay una gran atracción por llegar a Europa, ¿no? La pandemia de la COVID-19 ha alterado los flujos migratorios, digamos, normales que se estaban dando en los últimos años por el bloqueo de las fronteras, por el cierre de fronteras. Durante los primeros meses de la pandemia se produjo un cierre prácticamente total de la ruta por el norte por Argelia y el norte de Marruecos hacia el sur peninsular. Eso hizo que la bolsa de migrantes de origen subsahariano que estaban en Marruecos y en el Sáhara Occidental trataran de alcanzar España a través de Canarias, ¿no? Entonces, si sumamos la inestabilidad política, el conflicto, la violencia, el cambio climático, la pobreza, pues tenemos ahí suficientes factores para entender un fenómeno muy complejo como es el migratorio. Las personas que vienen aquí, no es fácil, mucho difícil, mucho difícil. De Mali son también los 31 hombres que iban a ser internados en el centro de Ollafría, en Tenerife, pero pidieron protección internacional. La justicia escuchó sus alegaciones, denegó la solicitud de internamiento de la subdelegación del gobierno y se aplicó la reciente sentencia europea que legitima a los jueces españoles de guardia a brindar protección a las personas que huyen de la guerra. Hasta ese auto, solo la policía y el Ministerio Fiscal tenían esa potestad. Todo fue gracias a una vuelta, ¿vale?, que le dio a las cosas, por llamarlo de alguna forma, una jueza de San Bartolomé de Tirajana, una jueza de instrucción, ¿no?, que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, planteando si, en este caso, la directiva que regula el derecho a solicitar protección internacional incluía autoridad a un juez también de instrucción, porque cuando son privadas de libertad estas personas pasan por un juez. Pues lo que venía a plantear es, yo también puedo darle trámite a esa solicitud de protección internacional y puedo evitar que una persona sea internada en un centro de internamiento de extranjeros. No pensé ganarlo nunca, pero mira, se ganó, se creó jurisprudencia y ahí está. Ahora solo queda que se aplique. Una doctrina europea que emana de Canarias a raíz de una patera que llegó en diciembre de 2019. Los migrantes venían de Mali. Ellos, el intérprete era francés. Ellos la mayoría eran casi niños. Ellos no entendían nada de lo que estaban diciendo. Cuando pasó al juzgado de instrucción, nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que no se estaban enterando de lo que le estaban preguntando. Entonces al final se tuvo que pedir una intérprete bambara, porque era lo que realmente ellos hablaban. Fue la jueza la que planteó la cuestión prejudicial, que como he dicho son unas preguntas sobre una normativa aplicable. Planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una de ellas era que si un juez nacional puede recibir una declaración de asilo o protección internacional. Otra pregunta fue que si podía informar al migrante sobre lo que tenía que hacer para solicitar ese asilo y protección internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente se consideró el juzgado de instrucción como una primera autoridad
que es lo que recoge el artículo 6 del número 1 de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es donde ellos por fin comprendieron lo que le estaban preguntando y comprendieron lo que realmente la jueza le quería explicar. Miramos los expedientes, bueno, este es de Mali, viene de un país en guerra, la gente se está muriendo, tiene derecho a una primera defensa. Como no había centros de acogida disponibles, se le mandó directamente a un centro de internamiento. Eso fue otra de las preguntas que hizo su señoría, si era legal, entre comillas, no habiendo centro de acogida y habiendo él solicitado protección internacional, que se le mandara a un centro de internamiento de extranjeros, y fue otra de las peticiones que ganamos. Otro grupo de 29 malienses ingresan en este CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria. Allí reciben información sobre el Estatuto de Protección Internacional. Se ha detectado que no tenían información suficiente acerca del abanico de posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico español en relación al Estatuto de Protección Internacional y el derecho de asilo. Algunos accederán a ello porque vienen de zonas de conflicto, en particular me llama la atención uno de ellos que es albino y que ha tenido problemas de racismo en su país porque en general, se relaciona la condición de albino con asuntos de brujería, de diablo, etcétera, y ha tenido problemas de racismo en su país, no en el tiempo que lleva en España. Tanto Arcadio Díaz Tejera como la jueza de instrucción número 4 Santa Cruz de Tenerife, como la jueza que elevó la cuestión prejudicial de San Bartolomé de Tirajana, todas estas personas que tienen posibilidad de cambiar y crear una trascendencia en la vida de los demás y que le dan la vuelta a las cosas, qué bien y qué necesario, ¿no?, en materia de derechos humanos, que haya jueces que se planteen las cosas, que luchen, que las cambien. Lo que no puede ser es que seamos tan poco empáticos y considerados de no plantearnos que el resto de personas tengan derecho a circular libremente por el mundo, porque así lo garantiza la Declaración de Derechos Humanos y así además lo garantizan numerosos tratados que suscribe España a nivel de la Unión Europea. España cuenta con convenios internacionales de devolución con Marruecos, Mauritania y Senegal. En el caso de Mauritania, el país readmite a cualquier persona que haya partido o transitado por su territorio. El Ministerio del Interior utilizó ese convenio con Mauritania en al menos 4 ocasiones a principios de 2020, antes de su paralización durante el estado de alarma por el cierre de fronteras. España expulsó entonces a 162 personas, 130 de Mali, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. La propia ONU cree que el país es un país en conflicto de norte a sur, es decir, en todas sus regiones. Hay veces que la ONU determina que determinadas regiones están en conflicto, en este caso es el país entero. Y sí, dependerá luego de cuál es su historia, de cómo puede sustanciarla, de, bueno, pues estos procesos de protección internacional pues a veces son tediosos y a veces necesitan que se sustancie argumentadamente los motivos de la huida para poder darle el derecho, ¿no? Para poder darle el refugio, el asilo. En cualquier caso, se está tramitando con mayor agilidad la situación de las personas de Mali porque es conocido que no hay un lugar al que volver seguro, ¿no? Las devoluciones son la gran apuesta de España para controlar los flujos migratorios. Estamos preocupados por el incremento de esos flujos irregulares hacia Canarias. Mauritania tiene una relevancia importante en el control de los flujos migratorios irregulares en relación a Canarias. La política migratoria europea también se dirige a un mayor control fronterizo. Es lo que se desprende de la reforma de la política de migración y asilo de la Comisión Europea. El documento aboga por reforzar las fronteras y eliminar las cuotas obligatorias de acogida de refugiados. La Comisión propone que esa acogida sea voluntaria y apuesta por agilizar las expulsiones. Se invierte muchísimo dinero, y no porque lo diga yo, de presupuestos anuales, por enviarla a Marruecos, por acuerdos con Marruecos, por acuerdos con Mauritania,
por Frontex para controlar unas fronteras que no se están controlando. Se invierten millones y millones de euros en el CIBE, que no detecta ni ayuda a la que las personas sobrevivan llegando a costas canarias. Entonces, ante toda esta situación, habrá que replantearse qué tipo de inmigración o qué tipo de vida va a fomentar Canarias y en general España para que lleguen. Porque si ya sabemos que estas personas van a llegar, ¿vale?, y ellos quieren llegar de calidad, ¿cómo es posible que estemos haciendo lo que estamos haciendo? La Europa política que tiene el corazón en Bruselas trata a la Europa geográfica que tiene sus islas en la periferia como cárceles. Y me parece que no es justo, ni con los habitantes de las propias islas, ni con las personas que están en procesos migratorios, a veces en unas condiciones donde lo que necesitan es respaldo y ayuda, ¿no? He visto de todo, he visto varones, he visto muchos hombres totalmente derrotados después de haber pasado unas travesías pues bastante duras. He visto mujeres que en su momento llegar con sus propios hijos bebés, o incluso una mujer que a pocas millas de aquí ha tenido uno de sus bebés a menos de una milla. Hemos también visto otro tipo de incidencias, madres que al llegar a la costa pierden a su propia hija, estando varios días buscando a esa hija y recuperando su cuerpo fallecido. Es un cúmulo de sensaciones que vas acumulando, pero te da más fuerza para poder seguir en este proyecto y poder seguir atendiendo a estas personas una vez que llega al muelle. Porque la emigración es un fenómeno que no se puede parar, pero sí regular con un enfoque humanitario. Estas son imágenes del año 2000. Comenzaba la crisis de los cayucos cuando más de 35.000 personas pasaron por las islas en su tránsito migratorio. Canarias vivía entonces un momento de su historia sin precedentes. 20 años después escribe otro capítulo que no será el último mientras el mundo sea un espacio hostil para quien busca mejorar sus condiciones de vida. Hay que mirar a los ojos a las personas, a Gibril, a Bamba, a Musa, a Cristín que tiene 2 años, a Séfora que falleció, a su mamá que sigue aquí con nosotros, ¿no? Y que ella cuente por qué no puede seguir viviendo en el lugar en el que vivía. El 28 de agosto de 1994 llegaba la primera patera a las costas canarias. Lo hacía a Fuerteventura, a bordo 2 saharauis. 26 años después, la ruta migratoria atlántica sigue viva. La persona que viene aquí no es fácil.